tenemos un mensaje que presentar muy especial, por lo menos para mí, porque representa una experiencia vivida, algo que yo he tenido como regalo de Dios en mi propia vida espiritual. Me imagino que ustedes, de una forma u otra, también habrán pasado por una experiencia similar alguna vez, si es que no la están pasando ahora mismo. El relato bíblico de hoy, la lectura bíblica de hoy, se registró en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? O Mateo. ¿Cuál buscaron ustedes? Mateo, perdón. En Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31, se registra allí una historia, un relato que pudiera ser parte de nuestra experiencia en algún momento de nuestra vida, en el pasado, o puede ser en el presente, o quizás se pueda presentar en el futuro. Ahí el apóstol, el evangelista San Mateo, nos está contando algo que sucedió con los discípulos de Jesús. Capítulo 14 de San Mateo, y vamos a estar leyendo el versículo 28 al 31 fue el que se leyó, que dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué cosa dijo Pedro? Señor, sálvame. Y el versículo que sigue dice: y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ustedes creen que alguna vez Jesús nos pudo haber dicho a nosotros algo semejante? Piensa un poquito ahora. Esto es un día de reflexión. ¿Usted cree que en la experiencia suya al andar por la vida, crees que en un encuentro con Jesús, Jesús le hubiese dicho a usted lo mismo que a Pedro? Hombre o mujer, joven, de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice alguno que casi todos los días. Está bueno, eso es una buena reacción. Porque la realidad es que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. La fe es indispensable en la vida cristiana. Y recuerden, no es la fe que cree en Jesús, porque todos creemos en Jesús, todos creemos en Dios. Pero la fe que salva es una fe que enfrenta las diferentes demandas de la vida, las diferentes tormentas de la vida, para poder caminar sobre ellas con el poder de Dios y alcanzar la victoria final. Hoy cantamos un himno que hace mucho tiempo que yo no lo cantaba. ¿Recuerdan el himno que se cantó hoy? Cuando sopla, ¿qué cosa? Airada la tempestad y la barca en grave peligro está. Dice allí, no se puede andar con seguridad sin tener, ¿qué cosa? Un ancla que nos guiará. Y yo he descrito esto de la siguiente manera, para una comprensión mejor de lo que pudiera ser el mensaje de hoy. Yo considero que el ancla, mejor dicho, que el barco que nosotros tenemos es la iglesia. ¿Cuántos creen eso? La iglesia. La iglesia es un medio de salvación. En los tiempos antes del diluvio, cuando la humanidad estaba perdida prácticamente, Dios mandó hacer un arca para salvar a todos los que quisieran escapar de la destrucción que iba a venir. Y Noé pasó 120 años construyendo ese barco para salvar a la humanidad en ese tiempo. Y tristemente, solamente entraron ¿cuántos? 8. Es decir que
el barco representa la iglesia. Y en el barco hace falta un timonel. ¿Quién representaría el timonel en el barco? Cristo Jesús es el timonel. Y Él nos promete llevarnos a un puerto seguro. Si estamos, ¿dónde? En el barco. Hay una reflexión que aparece en un libro que se editó en tiempos de crisis, que dice así, el título del libro: no abandones el barco. Por mucho que usted pueda considerar que en el barco hay cualquier cosa que a usted no le guste, posiblemente si usted hubiese vivido en los tiempos de Noé, le hubiese costado un poco de trabajo entrar adentro del arca en conexión con tantos animales, posiblemente algunos indeseables para usted. Pero Dios mandó a entrar todos esos animales porque quería salvar las especies y al hombre junto con ellos. Y ese era el medio que Dios tenía para salvarlos. La iglesia a veces hay de todo tipo de personas con características diferentes. Pero dice una inspiración divina que aunque sea defectuoso el barco, es el único medio al cual Dios le dedica su mayor consideración en la tierra. ¿Cuál es esa? Su iglesia. Y dice que la mira como ¿qué cosa? Como la niña de los ojos. Vela por su iglesia. Por lo tanto, el lugar que nosotros tenemos que considerar siempre, al cual debemos permanecer y mantenernos, es la iglesia. Y sobre todo saber que Jesús es el timonel y Jesús nos promete, oiga bien esto, Jesús nos promete llevarnos al puerto seguro, el puerto de la salvación. En medio de la tormenta, en medio de los diferentes obstáculos que se puedan presentar en el camino, Él nos promete que nos va a llevar seguros al puerto de la salvación. Sí, oiga la expresión, si nos mantenemos ¿dónde? En el barco. No hay forma posible de ser salvos si nosotros no estamos en Cristo y en su barco. Y ahora, en cada barco debe haber algo que lo mantenga en cierto momento seguro. Y eso se llama, lo que cantamos anteriormente, el ancla. ¿Qué cosa sería el ancla en un barco? Lo mantiene firme cuando sea necesario. Cuando llega a un puerto, lanza el ancla y lo mantiene firme. ¿Y qué cosa representaría el ancla para esta analogía que estamos haciendo? ¿Qué usted cree que puede representar? Fíjense, la iglesia es el barco. El timonel es Jesús, que nos lleva seguros. No importa por donde haya que pasar, ríos, fuego, por donde quiera, dice Jesús, yo estaré contigo. Pero el ancla, ¿qué sería? Algo que lo mantiene usted firme. ¿Y qué tal? Pudieran ser muchas cosas, pero yo escogí como ancla la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da firmeza, nos da seguridad en Cristo, porque a través de ella conocemos a Jesús. A través de ella conocemos la realidad de nuestro presente y de nuestro futuro y aún el pasado. A través de la palabra de Dios nosotros podemos estar seguros. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Vayan conmigo rapidito, 2 de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer allí los versículos dije segunda, quizás sea primera, vamos a ver. No se desesperen que estamos aquí. No, es segunda. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice allí, tenemos también, ¿qué tenemos? La palabra, ¿qué cosa? Profética más que, más segura. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos el ancla segura, el adecuado, tenemos la palabra adecuada, esa es la palabra de Dios, a la cual dice, hacéis bien de estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, la Biblia es para nosotros un ancla segura, pero debemos estar atentos. Debemos prestar atención a lo que ella dice, a lo que ella enseña, porque es la palabra profética más segura. En estos días, nosotros hemos estado viendo un movimiento bastante convulsivo en el mundo. Hay señales de catástrofes, señales de guerras, señales de matanzas, señales de personas que están saliendo de sus países, huyendo de todas las cosas tristes que están sufriendo y experimentando. Estamos viendo movimientos políticos que se están produciendo en diferentes partes del mundo, Estados Unidos. Tuvimos ayer una visita muy particular en este país que ustedes debieron haberle dado seguimiento, ¿verdad? La visita del Papa Francisco, que sería el quinto Papa que visita los Estados Unidos y que le habló a las Naciones Unidas. Yo no sé si algunos de ustedes siguieron el discurso del Papa ayer. Yo me dediqué el tiempo para... ¿Ustedes saben por qué lo escuché tan detenidamente? Porque lo dijo en español. Lo dijo en español, ¿no es cierto? ¿Cuántos lo escucharon? A ver, por curiosidad, por curiosidad. Uy, qué poquitas personas. Se perdieron un tremendo discurso. Debían haberlo escuchado, y si no lo han escuchado, debieran dedicar tiempo a buscarlo en YouTube o en cualquier lugar, porque son mensajes que tienen una trascendencia profética, histórica, que una persona como usted y como yo, que estamos en el barco y vamos navegando por el camino, tenemos que estar atentos a todo lo que pueda suceder para evitar ser confundidos o caernos o salirnos del barco. Le estoy hablando con mucha seriedad. Por lo tanto, dedique tiempo, porque esas son señales que nosotros debemos estar al tanto para ver cómo se desarrolla el camino y hacia dónde se dirige nuestra embarcación en cada momento. Por ejemplo, yo tuve una vez un botecito pequeño. Y a mí me gusta pescar. Y me fui a pescar solo. Y por cierto, a mi esposa no le gusta que vaya a pescar solo, porque es mucho riesgo pescando solo. Cualquier cosa que pase puede ser peligroso. Pero yo esa vez me fui a pescar solo y anclé el botecito pequeño, que por cierto era un botecito de goma inflable, bastante cerca de la orilla de la playa, y estaba cayendo el sol. Y anclé allí y me puse a pescar con mi varita y estaba emocionado sacando algunos peces, y se fue haciendo de noche y yo no me di cuenta hasta que después de un rato las luces que habían estado a la orilla de la carretera, yo las empecé a ver lejos de mí. Y yo digo, pero ¿cómo creo que está pasando? Si esas luces yo las estaba viendo cerca hace un rato y ahora las veo lejos. ¿Qué creen ustedes que estaba pasando? La marea comenzó a subir. Ustedes saben que el mar tiene marea alta y marea baja. La marea comenzó a subir, era un poquito oscuro, yo no me di cuenta que estaba corriendo la corriente de la marea alta, y el bote fue subiendo y fue subiendo. ¿Y qué pasó con el ancla? No estaba bien firme. El ancla no estaba firme. Y como el ancla no estaba firme, la marea empezó a subir, el bote empezó a subir con la marea y el ancla se aflojó, se zafó y quedó el bote a la deriva. Y eso me fue llevando la corriente hasta que me di cuenta que estaba tan lejos que ya no tenía posibilidad de regresar por ahí. Me cayó una angustia terrible y decidí, bueno,
yo no puedo regresar porque la corriente es muy fuerte. ¿Qué voy a hacer? Entonces decidí dejarme llevar por la corriente, pero fíjese, tenga cuidado con esto, no se deje llevar por la corriente siempre. Usted se puede dejar de llevar por la corriente, pero cuando sabe hacia dónde va. No puede permitir que la corriente lo lleve a donde ella quiere. Usted puede usar la corriente en muchas ocasiones, pero cuando usted sabe cómo usarla a favor de sus propósitos. A veces no es necesario viajar en contra de la corriente, se puede aprovechar la corriente, pero con un propósito. Y yo lo aproveché. Y esa balsa que yo llevaba, entonces fue y la fui guiando y me dejó en un callo por allá, que fue donde único pude anclar para poder evitar que me siguiera llevando a la deriva y me sacara por algún lugar que yo no podía. Y allí entonces me pude recuperar un poco. Después torné hacia otro callo y fui de callo en callo hasta que llegué a tierra firme. Porque el ancla mía no estaba, ¿qué cosa? No estaba firme y la marea me la llevó. Tenemos la palabra profética más segura, pero tenemos que estar seguros de que nosotros seguimos esta palabra y que estamos anclados en este libro. Porque este libro solo, si usted no lo estudia, si usted no lo analiza, si usted no se compromete con lo que este libro enseña, definitivamente el barco suyo puede irse a la deriva. Y este libro está lleno de maravillosas y grandiosas promesas que nos indican que si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, nos va a llevar al puerto seguro de la salvación. Hoy en día, más que nunca, cualquiera de nosotros sabemos que nos estamos acercando, yo diría peligrosamente, aunque al mismo tiempo diría felizmente, al final de los tiempos. Digo peligrosamente porque se está decidiendo el destino de cada uno de nosotros y de la humanidad. El tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia que Dios le está dando a la humanidad se está acabando. Las profecías se están cumpliendo a una velocidad extraordinaria y todo nos está indicando que en cualquier momento Jesús viene. Hace poco yo estudié algo sobre el Orión. ¿Cuántos saben lo que es el Orión? El Orión es una constelación, ¿verdad? Muy popular. Pero nosotros tenemos una declaración inspirada sobre el Orión que es maravillosa. Y yo cada vez le doy gracias a Dios por la inspiración del espíritu de la profecía, porque nosotros creemos que el Orión o por el Orión es por donde Jesús va a venir a la tierra. Y lo que estuve analizando, buscando y investigando sobre el Orión, es que los científicos están diciendo que el Orión se está ensanchando, se está ampliando. ¿Ustedes habían escuchado eso? Y me entusiasmé tanto cuando empecé a escuchar a los científicos que ellos no saben ni siquiera lo que está pasando en el Orión. Ellos no saben. Ellos lo que están es diciendo sencillamente lo que ellos descubren en sus análisis, en sus búsquedas y demás. Pero seguí buscando y encontré algo que me llenó de una tremenda alegría. Y lo que dice es que algunos han escuchado de esos científicos sonidos que vienen del Orión. ¿Escucharon eso? Oye, yo pensaba que ustedes iban a decir amén. Porque no son sonidos, dicen ellos, sonidos que vienen del Orión, pero son sonidos, bueno, ya usted está pensando en eso, pero ellos no lo identifican así, pero ellos dicen que son unos sonidos como melodiosos que están saliendo del Orión y que se acercan y que, oiga bien, y que cada vez se acercan más a la tierra, esos sonidos. Esos sonidos se acercan más cada vez a la tierra. Yo no sé lo que está pasando ahí arriba. Estamos hablando del Orión. Estamos hablando de una constelación que está a no sé cuántos años luz de nosotros. Pero si Dios está planeando ya su venida, yo no sé cuántos años va a tener que Dios pasar, años luz, para llegar aquí al planeta Tierra. Pero puede ser que algo grande esté pasando en el Orión, por donde Jesús va a venir y nosotros aquí no estamos conscientes de lo que hay. Porque el día del Señor vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche. Y los hombres no lo esperan. Y cuando los hombres digan, ¿qué cosa?
paz y seguridad, el Señor va a venir ahí. Y una de las cosas que hoy estamos viendo en el mundo político es que los hombres están poniéndose de acuerdo unos con otros. Hay que estar atentos a la Escritura, hay que estar atentos a las profecías. Y es muy bueno ponerse de acuerdo. Es muy bueno eliminar las guerras, es muy bueno eliminar todos estos problemas y conflictos que existen entre las naciones de una forma negociable o como sea, si usted está siguiendo las noticias. Y los hombres se pongan de acuerdo y los políticos se pongan de acuerdo y los políticos finalmente digan en algún momento esto se acabó, hay paz en todas partes. Paz en medio de la tormenta, quiero que sepan. Porque la paz esa total no va a venir jamás entre los hombres, pero por lo menos yo estoy viendo algo que me hace pensar que pudiera suceder que en algún momento se declare la paz mundial. Porque se están haciendo convenios y arreglos con naciones que jamás se pensó que se iban a hacer convenios y arreglos. Y ahora la visita papal anunció la importancia de que esos convenios se mantengan y que se sigan para crear lo que se llamaría un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es donde todos se pongan de acuerdo y se declare la paz. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción de repente. Porque la paz que los hombres muchas veces proclaman es una paz a un costo muy elevado, que no está de acuerdo con los planes de Dios. Es paz política, pero violando principios y haciendo leyes que van en contra de la palabra de Dios. Es decir, que no se asombre que cuando los hombres estén aplaudiendo la paz, a los creyentes fieles de la palabra de Dios, lo que les venga sean tormentas. ¿Usted está oyendo eso? Que cuando los hombres proclamen paz, a los hijos de Dios fieles a su palabra, les vengan ¿qué cosa? Tormentas, porque eso es lo que está escrito en la profecía. Pero ¿quién está guiando la embarcación nuestra? Cristo Jesús. Él es el timonel. Y les voy a terminar con este relato que representa a un hombre poderoso que tenía una constante ansiedad. Vivía con una angustia, un pesar, tristeza. Tenía todo. Vivía cómodamente, pero no disfrutaba de paz, de tranquilidad de espíritu. Y este hombre hizo traer a su mansión a unos artistas famosos para que estos artistas le dibujasen 3 cuadros de la paz para él escoger uno, el que más le gustara. Los artistas se esmeraron, hicieron un esfuerzo extraordinario por dibujar un cuadro que representara la paz. Uno de ellos dibujó el cuadro de un niño durmiendo en una cunita, tiernecito. Pueden imaginarse eso. Sí. Ahí estaba la cunita, el niñito durmiendo tranquilamente. El artista se quedó mirando aquel cuadro por largo rato y lo puso a un lado. Después vino otro artista y pintó una puesta de sol en el mar, la orilla de la playa, con las aguas del mar serenito, parecía como decimos nosotros un plato, y por allá el sol cayendo, los árboles, las palmas no se movían, todo sereno. Y se quedó largo rato mirando aquello, y lo puso a un lado, y vino un tercer artista, y pintó una terrible tormenta, con nubes oscuras que chocaban unas con otras, el mar y las olas embravecidos, y un rayo que salía de una de esas nubes que chocaban una con otra, que caía sobre el mar y daba sobre una roca que emergía de entre las olas. Y en la punta de la roca había un ave posada, serena, en medio de la tormenta. El rayo la iluminaba.
Aquel señor se quedó mirando y mirando y mirando. Y dijo, me quedo con este cuadro. Y los demás artistas protestaron. ¿Cómo es posible que usted vaya a escoger un cuadro que representa todo lo contrario de lo que usted está buscando? Un cuadro lleno de tormentas, de peligros, de problemas. ¿Por qué usted elige este cuadro? Y dije, bueno, yo elijo este cuadro porque en medio de todo eso que representa la turbulencia, yo veo un ave que está posada sobre la parte superior de la roca, que está serena. Y esa ave me trae paz, porque es la paz que yo necesito. Paz en medio de la tormenta. Esa es la paz que Jesús dice que Él quiere darnos. ¿Qué dice Jesús? Mi paz os dejo, mi paz no como el mundo la da. El mundo cree que la paz es cuando se arreglen los conflictos, cuando no haya más esto, más lo otro. No. Jesús dice, mi paz os dejo, no como el mundo. Y entonces dice, no se turbe vuestro corazón. A veces nos turbamos. A veces dudamos. Cuando la tormenta recia, cuando el fuego nos quema, o parece que nos quema, pensamos como que Dios se ha olvidado de nosotros. No, Jesús dice, cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Por el río no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Es decir, que no importa lo que tú estés atravesando en tu vida, no importa cuáles sean los problemas, no importa cuál sea tu situación económica, tu situación de hogar, de familia, tus hijos, todas esas tormentas que a veces dan contra nuestra vida, con nuestra embarcación, recuerda, Jesús está en el control. Él lleva tu nave, debes mantenerte en el barco, debes tener fe. Y cuando Jesús te dice, camina en la tormenta, oiga, camina en la tormenta. A veces no es tan fácil, ¿verdad? Caminar en la tormenta. Pero si Jesús te dice, camina en la tormenta, no dudes. Avanza. Porque Él está ahí. Y Él te va a dar fuerzas para caminar y para andar por donde nadie puede andar. Si en algún momento le ha fallado Jesús, si en algún momento te has estado hundiendo en medio de las tormentas de tu vida, hoy puedes hacer como hizo Pedro. Pedro anduvo, caminó, pero llegó un momento en que dudó. Y al dudar, ¿qué pasó? Se hundió, o se estaba hundiendo. Y al estarse hundiendo, él hizo un clamor que puede ser el tuyo y puede ser el mío en esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé por lo que tú puedes estar pasando. Hay cosas que son muy internas a veces en el ser humano, problemas que solamente tú y Dios saben, que te están ahogando, te están asfixiando, que te están hundiendo. Pero tú puedes decir como Pedro hoy, una vez más, Señor, ¿qué cosa? Sálvame. Y ahí está el Señor para ayudarte. Y Él quiere llevarte salvo al puerto seguro. Muy pronto el Señor ha de venir. Muy pronto Jesús aparecerá por el Orión y todos aquellos que hayamos sido fieles a Él y nos hayamos mantenido con Él y en el barco con Él, vamos a recibir la herencia de los redimidos. La tierra nueva, un mundo nuevo, una tierra donde no va a haber más dolor, más tristeza, más llanto, más muerte, más separación, y vamos a estar viviendo con Él por toda la eternidad. El día viene, las señales lo indican. Hay un canto que quisiera tratar de cantar ahora, que nos puede ayudar a pensar que muy pronto nos vamos a ver con el Señor. Nos veremos con el Señor y nos veremos junto a los seres queridos. Algunos que han perdido sus seres amados, algunos que han esperado ese encuentro glorioso con sus padres o con sus familiares. Ese día viene y se acerca porque las señales lo indican.